Hola a todos, mi nombre es Jesús Alejandro Velasco Fernández, estudiante de Ingeniería Industrial en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el día de hoy les vengo a hablar acerca de la termodinámica y sus conceptos fundamentales. Lo primero que tenemos que saber acerca de la termodinámica, vaya. Empezaremos por la definición, la cual es la siguiente. La termodinámica es una ciencia que se encarga del estudio de las leyes que gobiernan la transformación de energía, la dirección en la cual el calor fluye y la disponibilidad de la energía para hacer el trabajo. Puede estar acompañado de cambios físicos y químicos. Entonces, tenemos que la termodinámica va a relacionar la transformación de la energía de dos objetos, ¿no? O los objetos que puedan interactuar entre sí. Y pues bueno, principalmente el calor, ¿no? La energía en forma de calor y algunas otras propiedades que se pueden derivar de, de las propiedades fundamentales, ¿no? Como ya decía, el calor, la temperatura, eh, el volumen, la masa, y entonces el intercambio de estas propiedades pues va a originar lo que es la ciencia de la termodinámica. Eh, Tenemos los marcos de referencia para poder trabajar la termodinámica, los cuales pueden ser, en este caso, sistemas cerrados o sistemas abiertos. Un sistema cerrado es como el que tenemos aquí en esta imagen, en donde pues vemos que hay un fluido, un gas adentro, encerrado, y pues obviamente cuenta con una especie de frontera que es la que lo divide de el medio exterior. Y pues como no hay entradas ni salidas, pues se dice que es cerrado. También puede ser abierto, lo cual se toma como si fuera un volumen de control. Los alrededores corresponden, allá como lo habíamos dicho, a las regiones que no son parte del sistema, ¿sale? El límite entre el sistema y los alrededores es la frontera, lo que veíamos de este lado con la imagen. Eh, y la superficie de control eh, en un volumen de control, ¿sale? Eh, por ejemplo, el volumen de control en este caso, pues sería lo que está dentro de la frontera, ¿no? La superficie de control. Vas a tener una entrada y una salida en la cual pues se va a estar llevando intercambio de energía o cambios de energía. En este caso también tenemos un gas y pues obviamente va a tener ciertas propiedades que pueden cambiar, claro, con la interacción del medio o de otro objeto. Ahora, para manejar las unidades en la termodinámica, se toman en cuenta tanto el sistema internacional como el sistema inglés. Eh, en el sistema internacional tenemos como magnitudes primarias a la masa, el tiempo, ¿sale? Además la cantidad de materia, temperatura, corriente eléctrica e intensidad luminosa. Para la masa, pues ocupamos la letra M, y para la longitud, el metro, también la letra M, y el tiempo en segundos. Para el sistema inglés se ocupa para la longitud, el pie, abreviado FT en inglés, la pulgada, IN en inglés también, y para el tiempo es el segundo, lo mismo que en el sistema internacional. Para la masa sería la libra masa, y para la fuerza sería la libra fuerza, perdón. Aquí viene su simbología. Después tenemos que ver o tenemos que analizar las propiedades termodinámicas, las cuales pueden ser intensivas o extensivas. Las intensivas son independientes a la extensión de la masa del sistema, por ejemplo, la temperatura, la presión, la densidad y el volumen específico, ¿vale? Esas son las intensivas, son independientes a la masa. Las propiedades extensivas dependen de la extensión de la masa del sistema. Unos ejemplos son el peso y el volumen, ¿sale? Eso se puede ver mejor en este diagrama. Como vemos aquí, las propiedades que son masa, volumen, temperatura, presión y densidad pueden ser propiedades extensivas. En este caso
La masa se divide a la mitad, si el objeto que estamos estudiando pues también se divide a la mitad, el volumen también. Sin embargo, la temperatura, la presión y la densidad siguen siendo las mismas independientemente de la cantidad de masa que haya en el sistema. Entonces, pues aquí se pueden distinguir las extensivas de las intensivas. Aquí se divide a la mitad, si es que también el objeto se divide a mitad. Después seguimos con la presión, que es una parte muy importante en la termodinámica. La presión, denotada como P en un punto de un fluido en equilibrio, es la misma en todas direcciones, ¿sale? Y la presión se define como la componente normal de la fuerza por unidad de área. Aquí lo ves con esta fórmula, la fuerza por unidad de área. Esa es la presión. Y pues bueno, del lado derecho tenemos algunos manómetros con los cuales pues se puede medir la presión de los fluidos, en este caso. Tenemos uno tipo U, tenemos uno que está también en forma de L con una presión especificada de un lado del sistema y a lo mejor abierto, ¿no? Con la presión que tiene contacto con la presión atmosférica del lado del área 2, de la presión 2. Esa sería la presión 2, la presión atmosférica. Y tenemos pues este que es en diagonal, en donde pues también hay dos presiones, una de un extremo del sistema y la otra del otro extremo. Y pues obviamente se van manejando áreas de los dos lados, ¿no? Tenemos entonces 1, 2, 3 formas de medir la presión, aunque pues podemos establecer más formas, ocupando líquidos o gases. Ahora pasamos con la temperatura. La temperatura se asocia con el movimiento de las moléculas que conforman al sistema en cuestión. A medida que la temperatura del sistema aumenta, la actividad molecular también. La temperatura, ¿sale? Tiene para medirse pues escalas absolutas en las cuales podemos encontrar el Kelvin en el sistema internacional y el Rankine o el Rankine en el sistema inglés. Esas son las escalas absolutas, es decir, donde podemos encontrar un cero absoluto en donde no hay movimiento de las moléculas. Sin embargo, ¿no? También las escalas de temperaturas correspondientes al sistema internacional pueden ser el Celsius y para el sistema inglés el Fahrenheit, que es pues obviamente un punto en donde nosotros podemos tomar mejor una referencia para el comportamiento de gases, de líquidos, de fluidos con los que nosotros estemos trabajando, debido a que las escalas absolutas pues tienen valores un poco bueno, un tanto extremos, o un tanto grandes, o un tanto muy pequeños. Entonces, pues se ocupan los Celsius y los Fahrenheit, con los cuales pues podemos tomar muchas referencias con respecto al agua, por ejemplo. Aquí de este lado tenemos las conversiones, ¿sí? Si queremos pasar de Kelvin, ¿sí? A centígrados, si queremos pasar de Rankine a Kelvin, o si queremos pasar de Rankine a Fahrenheit. Como ven, las sumas pueden ser pues un poco grandes, ¿no? Y nos darían cantidades un poco extensas. Sin embargo, para las temperaturas Fahrenheit y Celsius, pues se ocupan valores más pequeños de referencia, y entonces tenemos valores más digeribles. En este caso, pues tenemos las conversiones de Fahrenheit a centígrados y de centígrados a Fahrenheit. Y bueno, esto sería un despeje, ¿no? Simplemente para encontrar una u otra. Ahora pasamos con la ley cero de la termodinámica. En esta ley cero se enuncia que si un objeto A se encuentra en equilibrio térmico con el objeto B y el objeto B se encuentra en equilibrio térmico con el objeto C, entonces el objeto A y el objeto C están en equilibrio térmico. ¿Cuál es el equilibrio térmico? Bueno, pues cuando ambos elementos tienen la misma temperatura, y entonces el calor, ¿no? Se transfiere
del objeto que tiene la temperatura más alta al que tiene la temperatura más baja. Y bueno, de esta manera se va a ir eh, equilibrando, ¿sí? Entonces, el sistema, ¿no? Entonces, cuando llegan a un punto de equilibrio estos dos objetos, pues se dice que hay un equilibrio térmico, ¿no? Que el calor es el mismo tanto en uno como en otro. Luego podemos analizar los estados de la termodinámica, ¿vale? Entonces nos dicen que una vez que las propiedades termodinámicas de un sistema quedan definidas, se dice que el sistema ha alcanzado la condición de un estado termodinámico. Es decir, que cuando tenemos ya por lo menos dos propiedades bien establecidas y descritas, pues podemos manejar el sistema, bueno, como un estado termodinámico, ¿no? Ha alcanzado esa condición. Y pues obviamente para definir un estado termodinámico, pues tenemos la temperatura, el volumen, ¿no? La masa, y estableciendo varias, estas u otras, pues podemos, por lo menos dos, podemos entonces decir que hay un estado termodinámico. Por último, en termodinámica se llevan a cabo procesos y ciclos, ¿sí? En un sistema termodinámico ha actuado, bueno, ajá, sí, se dice que en un sistema termodinámico ha actuado un proceso termodinámico cuando ha sufrido una transformación de un estado inicial 1 hasta un estado final 2, ¿sí? Entonces, cuando hay un cambio, ¿no? En el sistema termodinámico y las características cambian de un estado hacia otro estado, pues se dice que se lleva a cabo un proceso termodinámico. Aquí lo podemos ver ejemplificado con unas gráficas en donde se relaciona la temperatura y el volumen. Y pues bueno, tal vez de un objeto que se encontraba posicionado en un estado 1, como se ve aquí, y después de cierto tiempo llega a presentar un estado 2, pues hay un cambio, ¿no? Obviamente en sus propiedades, como son la temperatura y el volumen. En este caso se grafican, quedan relacionadas, son directamente proporcionales, como se ve aquí. Pero también puede darse el caso en que pues la presión siga siendo la misma, tanto en el estado 1 como en el estado 2, pero el volumen varíe, obviamente dependiendo del espacio que tenga para moverse, bueno, para que sus moléculas se muevan, ¿no? Entonces, estos son los procesos termodinámicos, van de un punto hacia otro, ¿sale? Van de un estado hacia otro. Ahora, esto nos va a dar o nos va a originar un ciclo termodinámico si al final de los procesos todas las propiedades del sistema son exactamente iguales a las del estado inicial. Entonces, cuando vamos de un punto 1 a un punto 2, hay un cambio, pero al final regresamos a las características de un estado número 1, entonces se dice que se ha realizado un ciclo termodinámico, ¿sí? Es algo que vuelve a donde comenzó, es un ciclo. Cambia, pero al final regresa a las propiedades que originalmente tenía. Y bueno, muchas gracias por la atención. Estos fueron los conceptos fundamentales de la termodinámica.